buenas tardes, en el aire 360 grados, su programa de ahora de las 4 de la tarde por Teleradio América, canales 12, 45 y también en el aire usted nos puede ver, Teleradio América cubriendo todo el país y el exterior. Hoy es viernes, el inicio de un fin de semana largo en la República Dominicana y estamos a 27 del mes de enero del año 2017. Hoy las Naciones Unidas ha declarado el 27 de enero el día de la conmemoración, de la memoria, de la recordación de las víctimas del Holocausto. Hoy, 27 de enero de cada año, las Naciones Unidas tienen un lema sobre este tema y el lema de este año tiene que ver con que se eduque sobre lo que fue el Holocausto. El Holocausto fue el pecado que tuvieron no solo los judíos en Europa, sino los diferentes. Es tan actual el tema que podríamos referirlo a situaciones que se están produciendo en este momento en el mundo. El tema de los refugiados, el tema de la xenofobia, pues en Europa, en la llamada solución final por parte del gobierno nacional socialista de Hitler, diseñaron la exterminación de los diferentes, muy especialmente la llamada solución judía, pero que ahí agregaron a los gitanos y a muchos otros que no tenían la dicha, según los nazis, de pertenecer a la raza aria. Más de 6.5 millones de judíos fueron exterminados en los campos de concentración como Treblinka, Auschwitz, que es el más conocido de todos, Sobibor, y estas máquinas de la muerte que fueron planteadas por los nazis para matar a cualquiera que fuera diferente, pero muy especialmente a los judíos, pues en el día de hoy creo que es necesario recordarlo por acontecimientos que se están produciendo en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, con el tema de los refugiados en Estados Unidos por la ola de xenofobia que ha arropado a la nación norteamericana y por las constantes amenazas de provocar la salida de millones. Se habla de entre 11 y 12 millones de personas indocumentadas, muchos de ellos con sus familias que son norteamericanos, o sea, con hijos que nacieron en los Estados Unidos y que se plantea incluso su separación. Así que hoy se conmemora, o se recuerda más bien, a las víctimas del Holocausto, que nunca se olvide uno de los crímenes más vergonzosos que ha tenido la raza humana. En el día de hoy también hay una buena noticia, antes de pasar al programa especial que tenemos, que el gobierno anunció el aumento de salarios a los guardias y policías. Lo hizo a través de una declaración del Ministerio de Hacienda, donde no se anuncia, no se determina los montos que serán aumentados a los salarios de los guardias y policías, sino que esto se plantea en la misma nota de prensa, será anunciado por el presidente Danilo Medina dentro de una serie de medidas que se van a tomar, como lo había prometido el presidente, para mejorar la calidad de vida de los guardias y policías en la República Dominicana. Uno de los grandes pedidos, de los grandes gritos que han tenido sobre todo los miembros de la Policía Nacional en lo que llamaban el sueldo cebolla, pues comienza a solucionarse en este año 2017. Habla la nota del Ministerio de Hacienda, donde está el ministro Donald Guerrero, de que se va a proveer o se va a destinar alrededor de 3.000 millones de pesos del presupuesto nacional de este año para estos fines. Si usted suma a esto, la integración de los guardias y policías y sus familiares al Seguro Nacional de Salud SENASA, y suma a esto a una serie de conquistas que se han ido agregando a lo que son los ingresos de los guardias y policías, más ahora se integrarán o se agregará dinero efectivo a sus sueldos, pues
vemos como poco a poco el pedido de la ciudadanía y el pedido también de los familiares y los miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, en el sentido de que sus sueldos eran muy bajos, pues comienza a solucionarse. Así que esto es una gran noticia de que a partir del mes de febrero, pero retroactivo a enero, es decir, este mes ya están aumentados los sueldos, es retroactivo, pero se reflejará en el cheque o en el depósito, porque es con depósito y tarjeta electrónica ahora que paga el gobierno desde hace bastante tiempo, en el depósito que se le hace a las cuentas de los guardias y policías en el mes de febrero. Los montos, repito, serán anunciados según la nota del Ministerio de Hacienda en un anuncio oficial que hará el presidente Medina junto con otras conquistas que se agregarán a lo que son los miembros de las Fuerzas Armadas y los miembros de la institución que guarda el orden público en la República Dominicana. Sin esperar más, pues tenemos con nosotros a el economista, estudioso de las ciencias políticas, a Ricardo Salazar, con quien ya habíamos anunciado desde el día de ayer que vamos a hacer un análisis de política internacional. Vamos a analizar el gabinete del nuevo gobierno de los Estados Unidos de América, que en el día de hoy la tensión bajó algo de lo que teníamos en el día de ayer. Creo que es una buena noticia. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que tuvo una conversación de más de una hora con el presidente Enrique Peña Nieto de México por teléfono y que ambos acordaron, ya después que se suspendió la visita oficial que tenía el presidente Peña Nieto para la semana que viene, ambos acordaron pues no hablar públicamente del muro, que ese tema no lo iban a tocar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta mañana volvió a tuitear en forma muy agresiva en lo que tiene que ver con su vecino del sur, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, el secretario general de la OEA, le respondió muy fuerte al presidente de los Estados Unidos. Dice Luis Almagro que el muro no es contra México, y yo estoy totalmente de acuerdo con Luis Almagro. El muro es contra toda América Latina. México es simplemente el que está más cerca. El muro sería construido contra toda América Latina. Esta tensión comienza a bajar. Ojalá que el freno que podría ponerle una cantidad de sus colaboradores, como por ejemplo en el día de hoy el secretario de Defensa, que ante la afirmación de Trump de que estaba de acuerdo, y lo hizo en una entrevista, con la tortura, dice él que él no está de acuerdo. Entonces Trump lo que dice en este momento es que él va a dejar actuar al secretario de Defensa. Es decir, que quizás algo de cordura llegue a esa cabeza. Vamos a ver con Ricardo cuáles son los integrantes, cuál es la preparación académica, cuál es la preparación política, qué experiencia tiene la gente que acompaña a Trump, que es muy importante en el gobierno de los Estados Unidos, porque estos son los que tratan los problemas en el día a día. Vamos a tener primero una visión global y después vamos a hacer la presentación uno por uno en lo que resta del programa. Ricardo. Bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo y agradeciendo de nuevo a la teleaudiencia que nos sintoniza aquí en Teleradio América. Realmente el gabinete de Trump está compuesto por un sinnúmero de personajes realmente. Hay personas que son bastante capacitadas en sus áreas, pero la mayoría son personas que o no tienen afinidad propia con su dependencia, o solamente por razones económicas de campaña, o porque ayudaron a Trump en campaña, tuvieron posiciones específicas dentro del gobierno. Yo en lo personal esperaba que Donald Trump, al ser una persona que no tenía experiencia política, o bueno, no tiene ningún tipo de experiencia política, viene del Partido Demócrata, luego cambió al Partido Republicano ahora, por tema de conveniencia personal, y llega a la presidencia como una persona así, sin experiencia política. Entonces yo esperaba que las personas que él nombrase como secretarios de Estado, de Interior, con el Departamento de Defensa, Departamento de Transporte, sean personas sumamente capaces en sus áreas, así él compensa la parte de inexperiencia de él con gente con experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que Trump ha llenado los
los rubros del gobierno que aún no han asumido poder, algunos de ellos porque tienen que pasar por el Congreso, pero han sido aprobados por los legisladores. Entonces, al ser aprobado, este señor ha llenado el gobierno de personas sin experiencia. Yo quiero, la lista que vamos a presentar van a ser en el mismo orden que van a tomar cargo. Es decir, primero presentamos al señor Donald Trump, seguido por sus diferentes secretarios en el mismo orden que van a tomar cargo. Vamos a ver cuál es la preparación académica de Donald Trump, que mucha gente no la conoce. Al señor director, por favor, la foto del presidente de los Estados Unidos. Donald Trump, vamos a decir que Donald Trump tiene una licenciatura en Economía en la Universidad de Columbia. Eso yo no lo sabía. Sí, él es licenciado en Economía. Por favor, director, la foto del señor Trump. Sin la foto no podemos hacer el programa, eso está clarísimo, o sea que vamos a presentarlos. Sí, el señor Trump es licenciado en Economía. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero hacer un contraste de la educación que tenían los funcionarios anteriores a Obama, con Obama, y el del licenciado, el del señor Trump. ¿Qué estudió Obama? Pues, Obama es licenciado de Derecho en la Universidad de Harvard, ¿verdad? Y fue el director de la revista de Derecho de Harvard, una revista que se publica, se llama el Harvard Law Review. Esta revista publica temas de derecho, de todo lo concerniente al derecho internacional y doméstico. Es una revista sumamente prestigiosa dentro de los Estados Unidos y es el presidente que sale. ¿Y Obama y Trump? Trump, como dijimos anteriormente, es licenciado en Economía de la Universidad de Pensilvania. Y nada más. Y nada más. No cuenta con ningún tipo de experiencia política y no tiene ningún tipo de titulación avanzada. O sea, no tiene maestría, no tiene doctorado, nada. Él estudió eso y se dedicó a los negocios. Correcto, correcto. Ahora, quiero hacer la salvedad. Yo voy a presentar los diferentes personajes, pero que uno no tenga educación o formación en cierta área no quiere decir que no está calificado para el trabajo, claro. De eso estamos claros. Pero uno entiende que si, por ejemplo, va a poner un ministro en el área de economía, debe saber algo de finanzas. Es como algo que debería de ser. Vamos al secretario de Estado, Rex Tillerson. El señor... Que es la tercera figura de los Estados Unidos. Correcto, el señor Tillerson viene siendo la mano derecha del gobierno americano, es el brazo ejecutador de las políticas del presidente. El señor John Kerry, que es el secretario de Estado saliente, es abogado de la Universidad de Boston. Y el señor Tillerson se conoce más bien porque no fue a la universidad. ¿No fue a la universidad Tillerson? No, el señor Tillerson no fue a la universidad. Él cursó el bachiller, se graduó y luego se dedicó a los negocios. El señor Tillerson ha sido bastante capaz dentro de su propia empresa. Él empezó siendo un pequeño asesor dentro de la empresa ExxonMobil y ha llegado a ser el director ejecutivo y uno de los mayores accionistas de la empresa. ExxonMobil es una empresa de carburantes. Correcto, es la empresa estadounidense de capital privado más grande de Estados Unidos en el tema de petróleo. ¿Y cuáles son las posiciones de Tillerson en temas internacionales? Sí, bueno, Tillerson, más bien conocido dentro de ExxonMobil primero, por sus estrechas relaciones con Rusia. Es una persona que, como está vinculado con el mercado del gas y del petróleo, tiene muchas relaciones con el presidente Vladimir Putin. Y entonces se supone que al señor Tillerson asumir el cargo, él está obligado por el secretaría dentro del gobierno, el gabinete, que controla el tema de influencias sobre sus temas privados con el gobierno. Él debe vender 2 millones de acciones y entonces desvincularse de su empresa. Entonces, ¿qué ha pasado? Él como secretario de Estado... Por el tema ético. Por el correcto. tema de que podría haber un conflicto ético en lo que es su función pública con lo que ha sido su función privada. Exactamente. Entonces, él como secretario de Estado es el principal que tiene importancia en materia de política exterior y es el responsable de impulsar los intereses de Estados Unidos en el exterior. Entonces, ¿y qué experiencia tiene él en política exterior? El señor Tillerson no tiene ningún tipo de experiencia política ni ha asumido ningún cargo dentro del gobierno en su vida. Bueno, vamos con el secretario de Finanzas, Steve Mnuchin. El señor Mnuchin. Steve Mnuchin. Es un apellido extraño, pero el señor Mnuchin es el secretario, nombrado secretario de Finanzas. Él sustituye al señor Jack Lew. El señor Jack Lew es titulado en la Universidad de Harvard,
y tiene un título de abogado en la Universidad de Georgetown. Como todos saben, Georgetown tiene las mejores escuelas de derecho en el mundo. Entonces el señor Mnuchin, igual que el señor Tillerson, no ha cursado ningún tipo de titulación en la universidad. Ella es una persona que no viene sin preparación política. Mnuchin tampoco pasó por la universidad. Correcto. Lo que sería el cuarto en mando dentro del gobierno de Estados Unidos no tiene ningún tipo de formación académica profunda. Y, claro, profunda. Como resaltamos, que no tenga no significa que no está preparado. Ahora bien, bueno, el señor Mnuchin trabajó 17 años dentro de Goldman Sachs, luego se independizó y formó su propio grupo de inversión, se llama Dunn Capital Management. Un dato importante, el señor Trump demandó la empresa del señor Mnuchin hace unos años, hace unos 7 años, porque la empresa de Mnuchin invirtió un dinero en unos hoteles de Trump y esto quebraron. Entonces el señor Trump demandó al Mnuchin, que es una táctica reconocida de Trump, de que las fallas de él o de sus inversiones siempre se la tira al otro, demandándolo o declarándose en bancarrota o buscando cualquier excusa legal para no pagar el dinero. Bueno, el señor Mnuchin tiene como responsabilidad, como director de finanzas, ¿qué es lo que él hace? Él es el responsable de formular y recomendar en temas nacionales e internacionales en todo lo que tiene que ver con materia financiera, económica e impuestos. Entonces, dentro de su trabajo, incluye la formulación de política fiscal en general dentro de Estados Unidos y el manejo de toda la deuda externa. O sea que él sustituye a un titulado de Harvard y de la Universidad de Georgetown en negocios y leyes por una persona que viene totalmente del sector financiero. Es correcto. Pero del sector financiero empírico, o sea que sabe cómo manejar el dinero, sabe de negocio, multiplicarlo y negocios, pero no tiene formación académica. Correcto. El tema que yo veo acá con el señor Mnuchin es que el tema de la política fiscal de un gobierno, los ingresos de un gobierno, las finanzas, son muy diferentes a la parte privada. La parte privada lo que siempre trata es de maximizar su beneficio ante todo costo. No importa si tiene que despedir a empleados, no importa si tiene que cortar programas sociales dentro de la empresa, mientras que el gobierno tiene otros tipos de responsabilidades. Su principal interés no es el maximizar beneficios, sino es aumentar el bienestar de la población sin recortar ciertos tipos de programas que pueden afectar a los más vulnerables. Pues vamos al secretario de Defensa, que es el general James Mattis, que es la persona que quien hablé al principio. Él se opone al uso de la tortura como método de tratamiento y de interrogatorio para los prisioneros. Trump, en una entrevista que dio a un canal de televisión y se transmitió el fin de semana, pues habló de que él estaba de acuerdo en que los prisioneros se torturaran. En el día de hoy Trump echó hacia atrás y dijo que él dejaría al general Mattis que implementara lo que él considerara era las medidas adecuadas para proteger a los Estados Unidos. ¿Quién es James Mattis? Sí, como ven en la foto, le llaman Perro Loco Mattis o Mad Dog Mattis. Este señor es un personaje dentro del ejército. Él es retirado de la Marina de Guerra, antiguo Navy SEAL, que es la fuerza élite dentro de Estados Unidos. O sea, él es un ex SEAL. Correcto. O sea, que él es Sea, Earth and Air. Correcto. Él puede combatir, cuando se entrenó en su momento, él tenía tácticas especializadas tanto en fuerza de tierra, en fuerza de aire y en sobre el mar. Esos son los que salen en las películas. Correcto. Él era uno de esos que salen en las películas. Exacto, son ese servicio. Que llegó a general. Exactamente, que llegó a general. Entonces el señor Mattis es más conocido por su postura agresiva en contra de Irán como país, algo que es bastante relevante en el día de hoy, ya que Obama, como sabemos, ha aperturado las sanciones o ha levantado las sanciones ante Irán. No, llegaron a un acuerdo con Irán para detener el programa nuclear iraní. El gobierno norteamericano liberar una cantidad de fondos al gobierno iraní porque había un bloqueo para con Irán por este programa y por las tensiones que ha habido durante los últimos años, bueno, desde que cayó el Shah de Irán hace más de 3 décadas entre Irán y los Estados Unidos, y ahora
lo que plantean es volver a la política agresiva, aparentemente. Bueno, no sé si plantean eso, pero este señor se es conocido por ser una voz muy ferviente en contra de las políticas de Irán, en todos los sentidos. Tal vez ahora, como Irán, el gobierno americano ha puesto más o menos un gobernante que apoya ciertas políticas y está más suave con el tema del desarrollo de armamento nuclear, vamos a ver a dónde lleva esto. ¿Qué es la responsabilidad del señor Mattis? Bueno, el señor Mattis, como secretario de Defensa, es el mayor rango dentro del servicio militar y es la persona encargada de todo el servicio militar estadounidense. Él estaba retirado, ¿verdad? Correcto. Él vuelve. ¿Pero ahora vuelve como civil o como militar? No, vuelve como civil. Dentro de los lineamientos de ética de Estados Unidos, un general no puede ser secretario de Estado ni haber servido hace 7 años dentro del gobierno. Se hizo una excepción en este caso. A este señor se le va a retirar del ejército y se le va a acomodar como civil, pero el Congreso va a hacer como una maniobra legal que hay. Ya la hizo la semana pasada. Ah, ok, donde Sí, ya él lo hace en civil y entonces puede asumir el cargo. Sí, porque no puede ser un general el ministro de Defensa de los Estados Unidos. Correcto. El secretario de Defensa es un civil. Correcto, entonces... Aunque en el caso de Mattis es un general ya retirado. Sí, y ponen la excepción de que no podía haber servido hace 7 años en el ejército, que el caso de él no fue así, pero hay una parte legal que permite, parece que hacer el traspaso y se hizo. Se hizo una excepción por parte del Congreso en los Estados Unidos para que él pudiera ser el secretario de Defensa. Mattis tiene experiencia en guerra. Sí, imagínate, es soldado. Él estuvo en la guerra acá, en la guerra de la Bahía, con Cuba. Estuvo también en la guerra de Irak, fue general allá. Y también fue el general del Comando Central de Estados Unidos en la guerra de Afganistán. Sí, hay que decir que Mattis estuvo en la guerra es una persona mayor ya en edad, pero ha estado toda su vida, más de 40 años vinculado a lo que es el ejército de los Estados Unidos. Correcto. Ha estado en todas las guerras que ha participado Estados Unidos, de los años 60 hacia acá ha estado Mattis. Sí, este señor, entonces... ¿Por qué le dicen MacDog? Perro rabioso. Es por su política agresiva que tiene cuando va a las guerras. Ese señor dicen que cuando se le entra un objetivo no hay quien lo pare. Entonces imagínense cuando tiene un ejército como el americano y le pone un objetivo, este señor hace lo que sea para lograrlo. Dentro de sus funciones principales, vamos a decir, es el general o el secretario, el coordinador de la política en defensa general de todo Estados Unidos. Él ejerce la autoridad y el direccionamiento y el control de todo el Departamento de Defensa. Decimos que es el mayor empleador del Estado americano. Tiene el mayor empleador del Estado de Estados Unidos completo, del gobierno. ¿Cuántos hombres y mujeres tiene los Estados Unidos bajo armas? Ok, en ejército activo tiene 1.3 millones de soldados activos en reservas. Que son profesionales ya. Correcto. Porque antes era el servicio militar obligatorio y ya eso no existe en Estados Unidos. Exactamente. ¿Y en reserva? En reserva cuenta con 750,000 civiles con la posibilidad de también integrarse al ejército. También cuenta con... hablamos de una fuerza rápida de alrededor de 2 millones de hombres y mujeres. Correcto, que puede llamar. Armas. Exacto. Luego también el Departamento de Defensa tiene potestad sobre la Guardia Civil. La Guardia Civil o la Guardia Nacional, como le llaman ellos, tiene más o menos 820,000 guardias dentro de su plantel y cuenta también con más de 2 millones de veteranos, entre ellos familiares y esposas e hijos de soldados que hayan fallecido o que se hayan retirado dentro del ejército. Bueno, pero lo cierto es que este tema también es importante porque en el día de ayer o anteayer, el presidente Donald Trump dio unas declaraciones en el sentido de que frente a la ola de criminalidad que existe en la ciudad de Chicago, él se planteaba enviar soldados. Y esto él no lo puede hacer, ni ningún presidente norteamericano lo puede hacer porque está prohibido en la Constitución de los Estados Unidos el despliegue de fuerzas militares en su propio territorio. Podrían movilizar a la Guardia Nacional, pero no pueden enviar soldados
a resolver un problema de seguridad pública en una ciudad. Claro, y menos en contra de la población. Sabemos que dentro de los Estados Unidos, uno de los artículos de la Constitución permite al ciudadano americano tener armas. Ahí viene el tema. Esa es la razón. Claro, para que la persona que está en poder, sea el presidente, no pueda... La cuarta enmienda. Correcto, la cuarta enmienda. No pueda usar el ejército. 1790 o 91. Sí. Si hablamos del siglo XVIII. Esa es la razón por la cual los Estados Unidos permite a sus ciudadanos tener armas. Para evitar que el presidente tenga total control sobre la población. Esa es la razón por la cual las armas, en mi opinión, no se va a poder, por lo menos en ciertos años más, quitarle a los norteamericanos. Es un derecho fundamental dentro de lo que es la libertad norteamericana, el derecho a poseer armas. Por eso no pueden desplegar soldados. Porque Exacto. si despliegan soldados federales, o sea, enviados por el gobierno federal a un estado que tiene una cantidad de libertades y diferencias con estados vecinos, pues eso sería probablemente considerado hasta casi un acto de guerra, y con esto tendrá que bregar James Mattis, que el MacDoc podría ser un freno a lo que son estos impulsos que a veces tiene el presidente de los Estados Unidos. Cuando volvamos, vamos a ver quién es el Attorney General, el fiscal general de los Estados Unidos y el resto del gabinete de Donald Trump. Volvemos después de la pausa. Y continuamos con este programa especial donde estamos presentando el gabinete del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ahora vamos con el fiscal general Jeff Sessions, fiscal general de los Estados Unidos. El señor Jeff Sessions es senador de Alabama desde el 1996, tiene 20 años en el cargo y es un oponente a la reforma del sistema judicial con temas de criminalidad y es un oponente feroz contra la ley de inmigración. Entonces, este señor, con la ley que pasó Obama, que aceptaban ciertos parámetros para los inmigrantes, que le daban asilo, el tema de Cuba, que le daban también a los inmigrantes mexicanos, le daban una licencia temporal. Bueno, este señor está en contra de todo eso. En Bloomberg estuve leyendo que es la persona ideal a poner en un cargo cuando uno no quiere inmigrantes en su país. Así que este señor, como fiscal general, implementará la agenda de ley y orden famosa del señor Trump dentro de su gobierno. Dicen que está vinculado al Ku Klux Klan. Eso dicen, que este señor tiene atadura hasta con el Ku Klux Klan, para que vean el nivel de pensamiento que tiene el señor Sessions. Senador de los Estados Unidos. El secretario de Interior, Ryan Zinke. El señor Zinke es representante del estado de Montana en la Cámara Baja de los Estados Unidos. El señor Zinke está totalmente en contra de la venta de las tierras, de los terrenos públicos, y es como secretario de Interior, él tendrá la responsabilidad de todo el manejo de la tierra pública del país, de los minerales, de los parques nacionales, de los refugios, de los animales y de otras tierras públicas. Además, él es el salvaguardia de 20% del territorio norteamericano. Tendrá bajo su mando la responsabilidad de 566 federaciones donde residen los nativoamericanos. Ah, sí, porque hay reservas de los nativoamericanos. Sí, hay pedazos dentro de Estados Unidos que tienen reservas, lo que denominan reservas, que son áreas protegidas para las tribus nativoamericanas, y también hay reservas para los nativos de Alaska, que son diferentes, son grupos indígenas distintos. Entonces, vamos al secretario de Agricultura, Sonny Perdue. El señor Perdue, que es el secretario de Agricultura, como vemos ahí en la foto, es veterinario de profesión. Este estudió, pero estudió veterinaria. Luego se convirtió en senador del Partido Demócrata y ahora es secretario de Agricultura del Partido Republicano. El señor Sonny apoya de manera agresiva el libre comercio,
apoya el Tratado de Libre Comercio del Atlántico Norte y apoya también los tratados con China. Pero entonces está totalmente contraria a la política comercial de Trump. Exacto, a mí me pareció un poco peculiar este señor porque sería todo lo contrario a las posiciones de Trump, pero parece que él tendrá alguna afinidad con el señor Trump, por algo está ahí. Entonces, como secretario de Agricultura, él será el encargado de la seguridad alimentaria dentro de los Estados Unidos y de la política de las plantaciones nacionales. Dirigirá el famoso programa de Food Stamps. Bueno, ese programa. Ese programa son las stamps, los cupones de Correcto. alimentos que se dan a los pobres en los Estados Unidos. Mucha gente vive de esos food stamps. Exactamente. Más adelante vamos a ver cómo algunas personas, incluso miembros de su gobierno, vivieron de los food stamps y llegaron ahora a ser secretarios o ministros. Él también tiene a su dirección los programas de nutrición, que es la comida que entregan en las escuelas públicas, y los programas de Foresta Nacional. Vamos al secretario de Comercio, Wilbur Ross. El señor Ross, como lo pueden ver, es un magnate. La revista Forbes lo declara con una fortuna de aproximadamente 2.9 mil millones de dólares. Este señor le llaman el rey de la bancarrota. El rey de la bancarrota. ¿Por qué? Pero no es mal, le dicen el rey de la bancarrota porque este señor dicen que es un mago. Se parece a Warren Buffett. Es mejor que Warren Buffett No con pequeñas empresas, porque Buffett se dedica a comprar empresas quebradas, pero él no las reformula directamente. Ese señor compraba fábricas, industrias quebradas totalmente y la convertía en multinacionales y en empresas totalmente rentables. Este señor fue asesor directo de la campaña de Trump y se ha dicho que los Estados Unidos, sus pensamientos son que debe romper lo más los acuerdos de los Estados Unidos y que él ha abogado muy fuertemente durante la campaña a que los Estados Unidos debe imponerle tarifas a los productos importados de China. O sea, este sí está alineado con la política comercial externa de Trump. Correcto, y ese es el secretario de Comercio. Y el secretario de Comercio. Sería la persona responsable a poner el impuesto en caso de que hubiese. Él sería la persona que lo haría. Y Ben está de acuerdo con esto. En otro programa, como tú eres economista, vamos a tratar el tema de qué causa una subida de impuestos y hacer un análisis sobre este tipo de propuestas económicas de la administración Trump. Vamos al secretario de Estado, el secretario de Trabajo, Andrew Puzder. El señor Puzder es director y dueño, ya tuvo que vender a un fondo privado sus acciones por el Comité de Ética, de las cadenas Carl Jr., aquí hay una en Ágora, son cadenas aquí hay una de sus tiendas. Este señor no cuenta con experiencia en el gobierno, es su primera posición, y él se opone fervientemente al aumento del salario mínimo. Ah, sí, porque hay una tendencia en muchos estados a aumentar el salario mínimo. Sí, el señor Puzder no está de acuerdo. Está 6.50 aproximadamente el salario mínimo. No, actualmente las empresas que él dirige están en un 9, que son las fast food. Hay salario mínimo dependiendo del estado y el tipo de empresa. Exacto, pero la que él dirige, lo que se proponía en el gobierno de Obama, era aumentar a $15 el salario mínimo, pero él no está de acuerdo. ¿Qué él vende? Él vende hamburguesas. Él vende hamburguesas. Muchas hamburguesas. Se nota así que vende hamburguesas. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Él, como secretario de Trabajo, tendrá su responsabilidad los seguros de desempleo, la política de compensación a los empleos y tendrá los programas de ejecución de trabajos temporales a los inmigrantes. Vamos al secretario de Salud, Tom Price. El secretario Tom Price es un doctor de profesión, médico, y es crítico de Obamacare. Toda la cadena de noticias dicen que el señor Price es la persona que ideó el documento más extenso y más riguroso para suplantar el Obamacare. Entonces, Trump no solo buscó a un personaje famoso, sino que buscó a la persona que ideó el plan de sustituir el Obamacare y lo puso como ministro de Salud o secretario de Salud. El señor Price tiene... Su programa se basa principalmente en favorecer a los jóvenes, a los ricos y a los saludables. Y entonces va a penalizar a los enfermos, a los mayores y a los pobres. Bueno, porque se dice que él tiene negocios en las compañías aseguradoras en los Estados Unidos. Sí, incluso el señor Price fue atacado muy fuertemente cuando tuvo que dar su declaración dentro del Congreso, ya que él tiene vinculaciones económicas fuertes dentro de empresas farmacéuticas que venden medicamentos al Medicaid y al Medicare.
El señor Price también es el responsable, bueno, como dicen, de esos programas. Vamos a otro médico, el secretario de Vivienda Pública, Ben Carson. Este es médico neurocirujano. Y por fin aparece un negro en el gabinete. Sí, el señor Carson es neurocirujano y es importante recalcar su historia. Él vivía con su madre, su padre lo dejó a los 9 años. El señor Carson, su madre tenía que trabajar 2 o 3 empleos al día para poder mantenerlo a él y a sus hermanos. Y muchas veces él fue beneficiado por los programas de food stamps, o lo que serían los bonos de comida que parecía el gobierno. Él aboga que el esfuerzo individual es lo que saca a las personas de pobreza, no las ayudas del gobierno. Y se pone él como ejemplo. Claro, y se pone él propio como ejemplo. Es una persona que viene de un lugar muy humilde y ha llegado a ser una eminencia en temas de neurocirugía dentro de los Estados Unidos y a nivel mundial. Ya se retiró. Correcto, ya se retiró. Ya se retiró, fue precandidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano. Llegó a ser el 4 más o menos en las encuestas. Correcto, el señor Carson, como secretario de Vivienda Pública, dice que las personas tienen que trabajar por su dinero y tendrá como responsable, él vigilará los préstamos que el gobierno otorga a la persona más vulnerable en términos de vivienda, administrará las viviendas públicas de parte del gobierno y ayudará a pelear la discriminación dentro de los barrios marginados. Secretaria de Transporte, por fin una mujer, Elaine Chao. La señora Chao, nacionalidad americana, a pesar de que tiene apellido chino, la señora Chao sirvió en los gobiernos de ambos Bush, tanto de Bush padre como Bush hijo. Fue secretaria adjunta de Transporte durante el primer gobierno del padre Bush y luego fue secretaria de Trabajo durante el gobierno del hijo Bush, de George W. Bush. La señora Chao, como secretaria de Transporte, será la persona que va a ejecutar el plan masivo que tiene Trump de invertir $1 trillón, lo que sería en español $1 billón en infraestructura, tanto a nivel de transporte, en temas de aeropuerto, aviación, de trenes, de puertos, de barcos y en autopistas. También será la responsable de establecer los lineamientos de los futuros carros autónomos, que son una realidad, y también el tema del uso de los drones y la eficiencia de combustible de los vehículos. Y otra mujer, la secretaria de Educación, Betsy DeVos. La señora Betsy DeVos es multimillonaria. Esta señora, su padre creó una fortuna vendiendo piezas de vehículos usados y entonces se casó con lo que su suegro es el dueño de Amway. Entonces, el suegro de ella es el dueño de Amway. Correcto. Entonces ella heredó fortuna tanto del padre como de su esposo. Y actualmente es multimillonaria, nunca ha trabajado formalmente, se ha dedicado a la filantropía. Y nunca ha estudiado tampoco. Correcto, no estudió. Entonces, secretaria de Educación realmente ya no ha tenido un trabajo formal, sino que se ha dedicado más bien a sus planes. Y ella tiene un caso peculiar. Ella aboga porque se debe usar fondos públicos para que los estudiantes financien sus estudios en escuelas privadas. Escuchen esto. Entonces, ahora lo que se discute es que ella, como secretaria de Trabajo, va a impulsar lo que es usar dinero público del gobierno para financiar escuelas privadas, algo que puede ser un tema de conflicto de interés. Eso es, aparte, es revolucionario en Estados Unidos. Correcto. Porque en Estados Unidos el que va a escuela privada, cuando hablamos de elementary school o escuela secundaria, son muy caras. Sí. La escuela pública es donde va prácticamente todo el mundo en Estados Unidos. Sí, no solo eso, sino que las escuelas públicas son de muy alta calidad dentro de Estados Unidos, dependiendo del sector donde se encuentren. Pero en general, la educación pública dentro de Estados Unidos es bastante buena. El secretario de Seguridad Nacional, Sean Kelly. El señor John F. Kelly, lo pueden ver ahí en la foto, es el general con más años dentro del ejército norteamericano. Es también marino del gobierno, de lo que era la Fuerza Naval. También se mantuvo neutral durante la campaña, ya pueden entender por su posición. Trabajó también con el presidente Obama, no en esta posición, pero sí era general. Y es un opositor del cierre de Guantánamo. Es la persona que enfrentó directamente al presidente Obama cuando quiso cerrar Guantánamo y por él no se cerró. Es una persona que
que aboga por el tema de la inteligencia y como le pueden ver la cara no parece de muy buenos amigos. Como todos los generales, de verdad, pues son generales con muchas estrellas en los hombros. Exactamente. Y para terminar, creo que el más peculiar de todos, el secretario de Energía, Rick Perry. Yo al señor Tiene una peculiaridad que quiero que Ricardo la diga. Yo al señor Perry lo dejé de último porque realmente a mí me sorprende que una persona como Perry pueda llegar a donde lo han puesto. El señor Perry fue candidato presidencial y fracasó. De los republicanos y fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque le hicieron una pregunta. Le preguntaron cuáles son Él abogaba por disminuir el tamaño del Estado. Entonces le preguntaron qué usted eliminaría del gobierno. Bueno, él dijo, yo eliminaría 3 secretarías. Dijo la primera, dijo la segunda, y cuando fue a la tercera se le olvidó el nombre de la secretaría. ¿Qué secretaría era esa? La de Energía, la que él dirige actualmente, o la que va a dirigir ahora, increíblemente. Y no solo eso, le hacía el cuento de a quién este señor está sustituyendo. Oigan estos currículum. En el primero 4 años de Obama, el señor Rick Perry, el señor Steven Chu, era el secretario de Energía, premio Nobel de Física, profesor de Física y Fisiología del Comportamiento Molecular y Celular de la Universidad de Stanford. Una de las mejores del mundo. Correcto. Y era licenciado en Matemática, en Física y tenía un doctorado en la Universidad de Berkeley. Luego de él viene el señor Ernest Motz, doctor en Física de Stanford y es jefe del Departamento de Física de MIT. Las 2 universidades más importantes en este tema de los Estados Unidos. Claro. Y ahora viene el señor Perry y no solamente consiguió su título en ciencias animales, sino que se quemó en química durante su titulación y no posee ningún tipo de titulación avanzada. O sea que no pasó la materia de química. Exacto. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del señor Perry? Fríamente diciéndolo, él es el responsable del armamento nuclear norteamericano. Dios nos agarre confesados. Este fue el gabinete del presidente Donald Trump descrito a profundidad. Ustedes y nosotros, gracias a Ricardo por estar con nosotros este viernes. Nos volvemos a ver el próximo martes porque el lunes es feriado en la República Dominicana. Buenas tardes a todos.